¿Mm? Podemos hacer un repaso del diodo, lo que vimos hasta ahora del diodo. Vimos polarización directa, el diodo conduce. Y si el diodo conduce, me hablaron también, tiene una resistencia interna. La resistencia interna que tiene, que es un valor alto o valor bajo. El diodo cuando está Valor bajo. un valor bajo. Entonces voy a dibujar acá diodo polarizado en directa. Tiene intensidad interna de valor bajo, muy bajo. Bien, entonces tenemos polarización directa, diodo conduce, tiene una resistencia interna de valor muy bajo. Bien, ¿qué más podemos agregar que tiene el diodo? Recién hablamos de eso, ¿no? Una tensión umbral. ¿De cuánto? De 0,7 voltios. Quiere decir que el diodo comienza a conducir si la tensión es mayor a 0,7 voltios. Entonces, si yo completo el circuito del diodo que tengo acá, polarizado directa, ánodo, cátodo, circula corriente por el diodo y está polarizado en directa por la fuente de alimentación. Ahí tengo polarización directa y yo puedo representar las características del diodo con una curva. Puedo poner que esa curva representa punto a punto. La curva está formada por muchos puntos, o sea que en cada punto quiero poner punto a punto, representa en cada uno de sus puntos, que va a ser más fácil de entender, representa en cada uno de sus puntos a la resistencia interna del diodo. La curva representa cada uno de esos puntos a la resistencia interna del diodo.
Si la dibujamos, resulta aproximadamente al siguiente gráfico. Entonces lo dibujo. Un par de ejes, donde acá tengo la tensión entre ánodo y cátodo del diodo. Acá tengo la corriente del diodo, y estos son los valores positivos, porque esta es la polarización directa del diodo. Para no escribir polarización directa, lo pongo de esta manera, y marco acá la tensión umbral, y es una cosa así, que representa cómo varía, eso me representa cómo varía la corriente en el diodo. Los distintos valores de corriente. Supongamos una corriente 2, es una corriente 1, con respecto a las tensiones que va a tener entre ánodo y cátodo 1, y esta sería la tensión entre ánodo y cátodo 2. Y yo puse que esa curva representa en cada uno de sus puntos a la resistencia interna del diodo. Por lo tanto, ¿yo cuántos puntos marqué acá? Tengo acá 1 y tengo acá 2. Entonces, si yo trazo en uno de sus puntos una recta tangente a ese punto, si yo la trazo una recta tangente a este punto, bueno, ahí no queda bien. Voy a trazar la recta tangente al punto de abajo, a este de acá. Eso es lo que quise decir. Que esta recta tangente representa la resistencia interna del diodo. Nosotros sabemos que si tomo un punto de una curva y marco una recta tangente, eso me va a representar la resistencia interna del diodo. Y esta es la curva del diodo cuando está polarizado en directo, y vimos que cuando está polarizada en inversa está de este lado. La curva sigue para acá. Esto fue lo que estuvimos viendo de diodo. Acá voy a tener corrientes negativas. Acá voy a tener tensiones negativas entre ánodo y cátodo. Y esta va a ser la parte donde el diodo está polarizado en inversa. Menos, más. Pero ¿qué pasa? Está polarizado en inversa y hay circulación de corriente muy pequeña, es una corriente de fuga, que sale del positivo. El diodo está conduciendo, entonces esto que es una corriente de fuga. Que es muy baja, y se lo representa así, un valor muy bajo, hasta que llega en un punto donde toma valores muy altos.
y destruye el diodo. O sea, toda esta zona de acá, estoy marcando, es la zona donde el diodo entra ahí, el diodo se quema. Y esta que está acá es una corriente muy baja, pero es una corriente de fuga. Eso me quiere decir que el diodo estando en inversa, hay una pequeña corriente, pero se desprecia. Entonces, a ver qué más podemos poner en polarización directa. Yo creo que ahí está, el diodo conduce, tiene una resistencia interna baja, y cuando está polarizado en inversa, vamos a poner acá, qué es lo que pasa cuando está polarizado en inversa. ¿Cómo es la resistencia interna? ¿Tiene el diodo polarizado en inversa una resistencia interna? No. ¿Tiene o no tiene? Tiene, o vamos a poner que representa, una resistencia interna muy alta. Presenta, vamos a poner, de valores del orden, vamos a poner para que sea del orden de los mega ohm, de los mega ohm. Vamos a suponer, así como tiene una resistencia interna, pero es un valor muy alto. Es un valor alto porque, mira, ¿por qué tiene una resistencia interna? Porque si tiene esta corriente de fuga, si tiene esta corriente de fuga que está acá, siempre donde aparece una corriente hay una relación entre intensidad, que acá es negativa, vamos a llamarle 3, creo que es negativa, siempre hay una relación entre intensidad y tensión. Esta es la tensión entre ánodo y cátodo negativa. Entonces, esa pendiente de esa curva no es esta pendiente, es casi horizontal, entonces tiene un valor muy alto. Tiene un valor muy alto de resistencia interna, de megón. Recuerden eso, siempre que yo tengo una relación que aparece una corriente y yo estoy viendo un gráfico donde hay tensión y corriente, la relación que hay en el gráfico de tensión y corriente me está representando una resistencia eléctrica. Siempre. O sea, en una materia como ser de puramente eléctrica, como en una materia de electrónica. En electrónica, en pequeña escala, se cumplen las mismas leyes que se cumplen en los circuitos eléctricos. Se cumplen la ley de Ohm y se cumplen las leyes de Kirchhoff. O sea que cuando está en inversa tiene resistencia interna alta. Después no tiene tensión umbral, no hay una tensión umbral. Ustedes ven que prácticamente sale desde cero, y se va manteniendo constante hasta un punto, toma valores muy altos. Y después al diodo se lo puede representar se lo puede
con un circuito eléctrico equivalente. Se lo puede representar como un circuito eléctrico equivalente. O sea que este diodo con los terminales ánodo y cátodo, si yo este diodo lo tengo en un circuito y tengo por acá una resistencia eléctrica y este diodo lo tengo conectado a una batería, así como está conectado en directa. Por lo tanto, va a aparecer una corriente por el diodo, o sea, va a circular corriente, porque está polarizado en directa. Y yo lo puedo representar al diodo que está acá con un circuito eléctrico equivalente con las cosas que definimos. Acá voy a hacer una línea. Eso, ahí. Con lo que definimos antes. Que habíamos dicho que el diodo tenía una resistencia interna en directa. Y tenía una tensión umbral, el diodo. Entonces la tensión umbral del diodo es esta. Esto es el positivo y el negativo. O sea, el diodo es como si dentro tuviera una fuente de alimentación que es constante y de 0,7 voltios. Y después lo que dibujábamos nosotros era al diodo como diodo ideal, para justificar que esto que puse acá más la resistencia interna es un diodo y que esta resistencia interna del diodo, esta resistencia interna del diodo es distinta a esta resistencia externa del circuito R. Si yo hago el gráfico igual que el diodo de R, y acá pongo la corriente, que sería la corriente que viene por acá, que es la corriente que circula por el diodo. Si yo represento eso, y acá represento la caída de tensión en la resistencia, esto va a ser así, una recta, y va a salir de 0. La resistencia va a ser así, y esto va a ser 1 sobre R, porque de este lado puse intensidad y de este lado puse tensión. Mientras que la del diodo no es una línea recta. Esto que dibujé acá es una línea recta. Esa es la diferencia que hay con el diodo. La resistencia que está fuera del circuito, una resistencia eléctrica, es una línea recta. La del diodo no, es una pequeña curva que en un punto en cuestión, de acuerdo a las corrientes, me está representando a su resistencia eléctrica interna. Entonces, en estos extremos que hay acá, yo acá tengo ánodo, tengo cátodo del diodo,
si lo incluyo dentro del circuito, va a ser esto. Si dibujo la resistencia, y acá cierro el circuito, como el diodo está polarizado en directa, y si esto vale 10 voltios, entonces cuando la tensión supera los 0,7 conduce. Si su resistencia interna tiene un valor de 100 ohms y es un dato, el circuito con un diodo conectado con una resistencia eléctrica, que también puede valer un valor, bueno, le ponemos 0,5 kiloohms, que son 500 ohms. Así como está el diodo, cuando se superan los 0,7, comienza a circular corriente. ¿Y cómo calculamos esta corriente? Habíamos visto que esta corriente la calculábamos como un circuito de una malla. Decíamos que acá la corriente entraba y marcaba polo positivo, polo negativo. Acá en la resistencia de afuera también. Y me marcaba yo todas las caídas de tensiones, caída de tensiones en R, y la caída de tensión en la resistencia interna del diodo. Y lo que tengo acá es un circuito eléctrico común, donde yo puedo pensar que esta corriente, por los signos que le estuve dando, que está saliendo desde el positivo, esta corriente es positiva, y puedo plantear la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a la sumatoria de las caídas de tensiones. Las caídas de tensiones son en la resistencia interna del diodo y en la resistencia externa que limita la corriente. Por lo tanto, de este lado puedo poner las dos caídas de tensiones como I del diodo por resistencia interna del diodo más la corriente que circula es la misma, que es la I del diodo, por la resistencia externa. Y de este lado yo tengo que poner las fuerzas electromotrices, que tengo una de 10 voltios, que para mí estos 10 voltios son positivos, porque la corriente está saliendo del positivo de la fuente y dije que es positiva. Pero si yo miro acá en la otra fuente, está entrando la corriente. Por lo tanto, conservo el signo de la corriente, pero le agrego el signo negativo al 0,7. Por lo tanto, me queda 10 menos 0,7 voltios, la ecuación de Kirchhoff de mi circuito. Y acá puedo calcular la corriente del diodo. Esto fue más o menos a grandes rasgos lo que estuvimos viendo este tiempo. Bueno, y hoy vale el repaso. Y hoy vale el repaso. Por lo tanto, la corriente en el diodo va a ser igual. Paso dividiendo la resistencia R que está acá, y arriba en el numerador me queda la tensión, que es 10 menos 0,7 voltios. Bueno, y ahí tengo
el resultado de la corriente de diodo. Bueno, muy bien. Bueno,